pasamos al tercero de nuestros comunicantes, que nos va a hablar Gonzalo Francisco Fernández Suárez, de la Universidad de Santiago de Compostela. Ya él dirá su título, va a aparecer ahí, ¿no? Venga. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas la aceptación de mi comunicación, que, como pueden ver ustedes, lleva por título Los escribanos de la ciudad de Lugo en el siglo XVI. Voy a desarrollar mi intervención centrándome en una serie de capítulos, y dentro de esos capítulos en una serie de pinceladas que, por no prolongarme demasiado y por cuestiones de tiempo, obviamente, pues voy simplemente a destacar aquellos aspectos más destacados. En primer lugar, quería hacer alusión a las fuentes que hemos utilizado, señalando dos aspectos que nos encontramos. En primer lugar, el hecho de que la mayoría de las series documentales que hemos consultado se inician tardíamente, básicamente a mediados del siglo XVI. Y además, en aquellos casos que existen ya desde la primera mitad, son fuentes bastante fragmentarias. Y en segundo lugar, señalar que las fuentes principales que hemos utilizado han sido básicamente los libros del consistorio lucense, que se inician en 1545, y obviamente también los protocolos notariales, que nos proporcionan en conjunto unas informaciones muy interesantes, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también incluso cualitativo, lo que nos permite en algunos casos ofrecer cifras sobre el número de escribanos, reparto por categorías, etc. En este sentido, el siguiente apartado lo hemos dedicado a averiguar el número de escribanos que había en la ciudad de Lugo en esta centuria. Hemos localizado un total de 168 individuos. Existe además un claro desequilibrio entre los que localizamos en la primera mitad del siglo y en la segunda mitad, por esa razón que les he comentado de la escasez y fragmentación de fuentes en la primera mitad de la centuria. Y en tercer lugar, solamente para una mínima parte de ellos, el 7,14% del total, conservamos libros de protocolo. Y en cuanto al número aproximado de los escribanos que ejercían en Lugo a un mismo tiempo, sabemos que se movían entre una horquilla de 25-26 individuos. Ello lo sabemos debido a la presentación de los títulos de escribanos a partir del año 1564, de acuerdo con una disposición de las Cortes de Madrid de 1563, y también a las pruebas aportadas en un pleito que entablan los escribanos reales lucenses con el obispo don Fernando de Velosillo en el año 1577. ¿Qué tipos de escribanos tenemos en Lugo? Básicamente nos encontramos con 4 categorías que les tengo aquí recogidas. En primer lugar, los escribanos reales, que son nombrados por el rey, son también, fíjense, el principal colectivo de profesionales, es decir, representan el 67,8% de los que encontramos censados, y contamos también con 48, aproximadamente 48 referencias a su nombramiento, insisto una vez más, con un claro desequilibrio entre la primera y la segunda mitad. En segundo lugar, encontramos a los escribanos numerarios, que son nombrados por el obispo como señor de la ciudad. Ocupan cada una de esas 5 escribanías numerarias y son examinados bien por el Consejo Real o bien desde el año 1570 por la Real Audiencia de Galicia, antes de empezar a ejercer como tales. En cuarto lugar, encontramos una categoría de escribanos de los que tenemos muy poca información, que son los escribanos ordinarios, y que básicamente tienen las mismas características que los numerarios. Y ya cierra esta enumeración los notarios apostólicos, de los cuales prácticamente lo único que hemos destacado y que hemos encontrado así es que son en su mayoría canónigos de la catedral. ¿Qué requisitos se exigen a quien ejerce el oficio de escribano en Lugo? Básicamente puedo decirles que coinciden de modo general
con los que podemos encontrar en otros territorios de la Corona de Castilla. Si he de destacar dos, me referiría a las cualidades profesionales en el sentido de se les exige tener una edad mínima de 25 años y también haber ejercido el oficio durante más de 10 años al servicio de escribanos reales y numerarios, en el caso de los escribanos ordinarios. La carrera profesional de los escribanos lucenses. Bien, los primeros pasos obviamente serían aprender a leer, a escribir, y las etapas como tal se abrirían con su etapa como aprendiz, se les denomina como criados. En segundo lugar, suelen permanecer un periodo inferior a 10 años y hemos localizado también que existe en algunos casos una vinculación estrecha entre este maestro y aprendiz porque en algunos casos son hijos e incluso sobrinos del titular de la propia escribanía. La siguiente etapa ya sería la etapa como escribano, que se iniciaría con la consecución del título de escribano real y el ascenso y a continuación el posible ascenso a escribano numerario pues tras una vacante y tras transcurrir como media 11 años como escribano real. Y hay que señalar que estos escribanos numerarios gozan de una mayor consideración profesional, son casi una minoría selecta. Y ello por varias razones. En primer lugar, siempre se recurre a ellos para actuar como fedatarios al servicio de determinadas instituciones. Veas el caso de los provisores del Cabildo Catedralicio, llegando incluso algunos de ellos a acumular pues, varios oficios. En segundo lugar, también gozan de cierta preferencia dentro de la administración concejil, sobre todo en lo que podemos denominar puestos de carácter ejecutivo, es decir, alcaldes ordinarios, procuradores del concejo, repartidores de la alcabala, y son aquellos en los que sí podemos trazar como una especie de cursus honorum dentro de la administración concejil y episcopal y que constituye su mejor aval para su promoción a las altas esferas de la judicatura episcopal. Y ello porque observamos en muchos casos que el culmen de esta carrera profesional suele ser la conversión de un buen número de ellos en procuradores de la audiencia episcopal. Funciones de los escribanos. Bueno, la función fundamental, pues, como ustedes saben, es dar fe de los negocios que ante ellos pasaran. Pero hay que decir que las perspectivas laborales de los escribanos lucenses varían según el tipo de escribanos que sean. En los reales encontramos dos posibilidades: aquellos que aparecen como asistentes de otros profesionales y aquellos que se establecen de manera independiente y en los que destacamos toda una serie de características como el lugar de ejercicio de su oficio, el hecho de que son unos profesionales que tienen un carácter, por así decirlo, itinerante y que progresivamente se acercan a la ciudad, lo que mejora sus oportunidades laborales al captar pues, un mayor número de clientes por un mayor número de afluencia de personas a la ciudad y que además son unos escribanos que tienen mucha importancia pues que son el nexo de unión entre la capital y las jurisdicciones rurales, pues se les encarga, como les señalo ahí, determinadas encomiendas, como puede ser la notificación de las hijuelas de los repartimientos. En cambio, los numerarios circunscriben su actividad al espacio interior de murallas, es decir, es donde encontramos, donde otorgan la mayor parte o mejor dicho, la totalidad de los negocios que escrituran y asisten personalmente la escribanía del concejo, las dos escribanías de los alcaldes ordinarios y las otras dos del meniro. Y en cuanto a los ordinarios y los notarios apostólicos, poco podemos precisar. Ahí tienen los ordinarios, comparten el papel con los reales de receptores de los alcaldes ordinarios y los notarios apostólicos centran su actividad como redactores de los contratos otorgados por el Cabildo o alguno de sus miembros. Duración en el oficio.
La duración en el oficio hemos observado que está sujeta a dos circunstancias. En primer lugar, a la existencia biológica del poseedor y que por lo normal solía rondar entre los 23 y 32 años. Lo más frecuente era que la mayoría de ellos acabaran renunciando al oficio. Y cuando renuncian al oficio, las causas de esa renuncia suelen silenciarse, aunque hay en algunos casos que se alude a un ascenso profesional y al cambio de residencia. Por ejemplo, un escribano que es promovido a procurador del Concejo en la Real Audiencia de Galicia en Coruña y por lo tanto se ve obligado a renunciar al oficio y a trasladarse a esa ciudad. Y en cuanto a la razón de la transmisión del oficio, hemos encontrado en algún caso que se debe a causas familiares y en otros al intento de perpetuar la escribanía en un determinado clan familiar. El perfil socioeconómico. En cuanto al perfil socioeconómico, y voy a ir acabando, encontramos que los escribanos lucenses sobre todo participan en 4 tipos de negocios. La adquisición, por ejemplo, de casas, les señalo ahí en zonas estratégicas de la ciudad, la compra también de propiedades rústicas, la actuación, incluso en algunos casos, como prestamistas y también la posesión de una variada e incluso abundante cabaña ganadera. En cuanto a su extracción social, pues hay que decir que no conocemos mucho más allá desde mediados del siglo XVI para la mayoría. Pero sí que lo que hemos constatado es que mantienen unos vínculos familiares con miembros de la oligarquía urbana, como pueden ser los regidores, los canónigos de la catedral e incluso con menestrales acomodados. Después también que practican una marcada endogamia dentro de ese grupo, en especial aquellos con una amplia descendencia que constituye una forma de perpetuar el oficio en un reducido número de parientes y que algunos de ellos también, los menos, figuran como hidalgos en los padrones de repartimiento o bien porque ellos mismos indican el blasón que lucen en su sepultura. Aquí, por ejemplo, les he traído dos árboles genealógicos de 2 familias de notarios que hemos podido reconstruir con bastante precisión el caso de Pedro de Lemos, en el que se ve, por ejemplo, todos sus hijos y sus enlaces incluso con otras familias de escribanos, y también el caso de Francisco de Neira, otro escribano con una amplia descendencia y que también pues, entronca, si ustedes se fijan ahí, con otra familia de notarios que son encabezada por Francisco de Setién. Y ya para finalizar, me gustaría hablar brevemente del origen geográfico. Hay que decir que la mayoría son pertenecientes a linajes arraigados en la ciudad desde fechas desconocidas. En especial los escribanos numerarios, pero son personas que por sus apellidos nos están indicando que proceden de los alrededores de la ciudad, sobre todo de parroquias y aldeas que pertenecen a la misma. Los casos, por ejemplo, que ahí les cito de los Páramo, los Neira, los Bonxe, los Farnadeiros, etc. O también, algunos de ellos, por sus apellidos, nos remiten a comarcas alejadas de la antigua provincia, como puede ser Lemos o Quiroga. Y en segundo lugar, también tenemos un grupo de individuos más reducido, cuyo origen es más reciente y se encuentra fuera de la ciudad, bien dentro de los límites provinciales, como puede ser el caso de Juan Sanjurjo de Aguiar, o bien el caso que ahí les cito de Pedro Rodríguez, que procede del sur de la provincia de Ourense. Nada más. Muchas gracias.